Si estamos listos en esta noche, me gustaría comenzar con este mensaje, el cual he titulado La fertilidad de un corazón quebrantado, y tiene que ver con lo que venimos viendo y observando como familia en todo este tiempo, hablando sobre la importancia y la preeminencia de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, como lo vamos a ver en esta noche. Creo que el Señor nos tiene preparada una palabra que enriquece, que nutre, que fertiliza nuestro espíritu para que produzcamos el fruto que Él espera. Y sin duda que Dios, en la gracia que Él nos ha dado, Él nos ha santificado. Su gracia nos santifica todo el tiempo. Estar cerca y ser suministrado por la gracia de Dios va a hacer que nosotros seamos personas que experimentemos todo el tiempo la santificación. Y la santificación es esto, es la limpieza. Desde la perspectiva de Dios, estamos siendo preparados, estamos siendo perfeccionados para realizar la obra de Dios. Sin embargo, tenemos que decir que todavía hay mucho yo en nosotros. Hay mucho de Julián en Julián, hay mucho Lisandro en Lisandro, hay mucho de nosotros en nosotros todavía. ¿Qué significa? Todavía tenemos orgullo, todavía tenemos autosuficiencia, todavía hay mucho egoísmo porque siempre parece que pensamos en nosotros, en mi problema, en mis situaciones, en mis complejidades, en mis cosas imposibles. Y eso nos lleva a un punto que nos impide que lo que Cristo ha conquistado en la cruz del Calvario sea posible y realidad en nuestra vida. En la medida que el yo va siendo eliminado y que nosotros como vasos nos vamos purgando de nosotros mismos, la obra de la cruz se vuelve real en nuestra vida. Lo de Dios ya es real entre nosotros. Lo que también es real es que hay mucho de mí en mí. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros de a poco vayamos despojándonos, ¿sí? Como dice la palabra en Hebreos, despojándonos del peso y del pecado que nos asedia, que nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y llegar a la meta, para la cual el Señor nos diseñó. Me gusta mucho correr y en tiempos anteriores, cuando preparaba algunas carreras específicas, carreras de larga distancia, iba un nutricionista y lo primero que te decía es: tenés que perder un poquito más de peso. ¿Por qué? Y porque se te va a hacer más difícil llegar. No digo que no vas a llegar, pero si perdemos unos kilos y nos despojamos de ciertas cositas, y hay todo un trabajo. Y creo que Dios hace eso con nosotros. Correr con paciencia no significa correr lento, significa tener la habilidad de ir soportando todos los obstáculos que tenés en el camino, pero como estás en tu peso adecuado, ¿sí?, vas a poder llegar. Y eso fue lo que Jesús habló. Jesús dijo: dejen sus cargas, lleven la mía. Porque mi carga es para esta carrera, ¿sí? Lleven mi yugo, lleven mis cosas, no la de ustedes. Entonces, esto es la santificación. La santificación, para ir cerrando este concepto, es el proceso en el cual el yo es eliminado para que Cristo sea completamente manifestado en mi vida. Y esta obra no se produce por el esfuerzo que yo pueda hacer, no porque este año, pastor, yo me pongo las pilas con todo y va a ver cómo lo reviento a este yo que tengo adentro. No, esta es la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de la palabra que Él envía. Es decir, yo no me limpio de lo que yo quiero ser limpiado, yo me limpio de lo que Dios quiere limpiarme. ¿Y de qué quiere limpiarme Dios? De todo lo mío. Porque imagínense si la selección de limpieza quedaría a nuestra merced. Ay, sí, esto sí, Señor, te lo entrego, yo te entrego esto. Bueno, esto no, porque esto la verdad que es bueno que yo haga esto. Es que Dios no quiere solo que vos le entregues lo malo de tu vida. Dios quiere que vos le entregues lo malo y lo bueno. Porque tanto lo malo y lo bueno, ¿de quién es? De Julián. ¿Y Dios qué quiere? Nada de Julián. Quiere solo la bondad de Dios. ¿Creen ustedes que la bondad de Dios es mejor que la bondad de Julián? Por supuesto. Así que todo lo bueno que hay en mí también necesita ser rendido a los pies del Señor. Miren, Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20, dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Lo vuelvo a leer. Envió su palabra y los sanó y los libró
de su ruina. ¡Wow! ¿De qué habla específicamente? Habla de su pueblo, el pueblo de Dios que estaba cautivo. Y Dios envió su palabra y dos cosas importantes que produce. Dice que sanó y los libró de la ruina. ¿Qué hace la palabra de Dios? Sana. La palabra de Dios restaura. Y la palabra de Dios también rescata a una generación de la ruina. Llegamos a la conclusión temprana en esta noche y decimos que la palabra de Dios, cuando es recibida, es medicina para nuestro cuerpo. Como lo dice Proverbios en el capítulo 3, versículo 8, dice que es medicina para nuestro cuerpo y es refrigerio para nuestros huesos. Pero también, no solo que es salud, ella también es el rescate anhelado de una generación que está cautiva y oprimida. Si recordamos cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto, estaba cautivo y estaba oprimido. ¿Por qué? Porque en esa condición estaban subyugados y vivían como esclavos, sirviendo a dioses ajenos y sirviendo a un dios llamado Faraón que los tenía como pobres y como miserables. Oprimidos estaban, cautivos, hasta su manera de pensar ya había sido transformada. Y para eso Dios envía la palabra. Todo lo que Dios planificó en la eternidad se cumple por medio de su palabra. Por lo tanto, la palabra, y recogemos un poquito el hilo del sábado anterior, ¿qué hace la palabra? Es el instrumento de creación, la palabra es un instrumento de transformación, sanidad, liberación y santificación. Por lo tanto, si nosotros deseamos vivir como hijos de Dios maduros, necesitamos recibir ¿qué cosa? La palabra de Dios. Necesitamos someternos a ella con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de reverencia a su palabra, tal como lo dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que te pregunto, ¿la santificación es importante en mi vida? Claro. Porque después de haber, dice Santiago, eliminado la inmundicia y la abundancia de malicia, ustedes entrarán a un terreno de mansedumbre. ¿Qué es lo que no me hace manso? La malicia. ¿Qué es lo que no me hace manso? La inmundicia. Una persona altanera, una persona orgullosa, es una persona que aún tiene cosas de qué limpiarse en su vida. Porque lo que me impide llegar a una vida de mansedumbre es la inmundicia y la abundancia de malicia. Por lo tanto, la santificación elimina todo esto, es la limpieza que necesitamos. ¿Para qué? Para que ahora sí, un corazón manso, una tierra que está fértil, al recibir la palabra, experimente, ¿qué cosa dice? La salvación del alma. La salvación del alma. Experimenta el rescate del centro de voluntad que termina gobernando al hombre. En el alma es como el centro, es como el sillón de gobierno. El alma es el centro, el comando en donde se determinan cosas, se deciden y se acciona. Esa es el alma. El alma decide cómo me voy a sentir en el día. El alma decide las cosas que vamos a hacer. En el alma se cuece la voluntad del hombre. Se cocina todo ahí. El alma es como el hornito que prepara todo lo que vamos a hacer en los próximos días. Y necesitamos salvar nuestra alma. Porque tenemos que reconocer, al menos yo, usted no porque usted está en otro nivel ya, pero yo necesito que Dios todavía siga rescatando mi alma. Como dice Pablo, que por medio de la locura de la predicación, Dios sigue salvando al creyente, al que cree. A veces nosotros creemos que la salvación es para la gente que está ya a las perdidas en el mundo. No, la salvación también es para nosotros. Nosotros necesitamos seguir experimentando la salvación del alma. Ahora bien, el sábado pasado, ustedes recordarán, leímos Juan capítulo 1, verso 1. Y lo podemos volver a leer. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué aprendimos el sábado anterior? Que en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En la palabra estaba, ¿qué cosa? La vida. Muy bien. ¿Y la vida qué era de los hombres? La luz de los hombres. Si hay palabra, hay vida. Y donde hay vida, siempre hay luz. Si hay palabra, hay vida. Y si hay vida, siempre hay luz. Y esto es algo que tiene que estar atornillado en tu mente de por vida. Señor, dame tu palabra. Porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Los discípulos habían aprendido ese acceso. Sabían que el Dios encarnado, llamado Jesús, el Verbo, Él era la palabra. Sabían que si Él transmitía el mensaje, ellos iban a encontrar vida y luz. Juan lo ve en el tiempo. Juan lo ve esto aproximadamente unos 70, 90 años más tarde, y él se dio cuenta. De hecho, él escribe estas cosas cuando aún los apóstoles, todos sus amigos, ya estaban todos muertos. Habían sido todos martirizados, y Juan, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis son los últimos libros que se añaden. Y Juan pudo ver esto, pudo ver que cuando lo vimos a él, y él me lo imagino, y ¿saben qué? Hace un año que estoy estudiando la vida de Juan y estoy metido con Juan, y se lo digo siempre a Vicky, y soy re pesado con esto, pero no puedo escapar de esto, porque entender el contexto de Juan, iba a decir un pobre hombre, pero no era un pobre hombre. Pobre me refiero a la situación que le tocó vivir, porque le tocó vivir la pobreza de la iglesia, el decaimiento de la iglesia, gente que perdía la fe, gente que había perdido la pasión, el amor, todo se estaba diluyendo. Y Juan, el único apóstol, el que ayer estaba acostado en el pecho de Jesús, hoy veía que la gente estaba sin fe, sin amor, sin pasión. ¿Qué está pasando? Y él trata de escribir algunas cosas para ver si las personas de sus días podían reaccionar. Y le dice, yo les estoy hablando de qué era el Verbo. Yo les hablo de quién era la palabra. ¿Me dejan tomarme una licencia? Es como si Juan te estaba diciendo, yo te hablo de aquel, yo me acosté en el pecho de él. Yo comí con él, yo anduve con él. Por eso en sus cartas dice, yo les escribo lo que vi de él y lo que escuché de él. A mí nadie me lo contó, yo soy un testigo ocular, soy un testigo, yo lo vi, yo lo escuché, yo comí con él. Vi cosas que ojo no vio. Si reciben su palabra, tendrán vida y tendrán luz. Y cuando lo vimos a él, dice Juan, vimos la gloria de Dios. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una familia, una vida, una comunidad donde se honra la palabra está destinada a vivir en la luz de Cristo. Tu hogar es una antorcha en el barrio. Tu hogar es una lumbrera en Bragado. Yo quiero que coman esta palabra y que se la apropien. Y que digas cada vez que entras a tu casa en esta noche, cuando vuelvas, abrí la puerta de tu casa y declara, mi casa es luz en esta ciudad. Mi familia es luz en esta ciudad. ¿Por qué? Pero si mira todos los problemas que tengo, es luz, porque yo estoy honrando la palabra de Dios. Una casa que honra la palabra de Dios se vuelve luz en la oscuridad. ¿Y saben qué? Las tinieblas no prevalecen contra ella. Vivimos en una sociedad que parece aterradora. Escuchamos cosas, vemos cosas, miramos las noticias y nos horrorizamos de tanta perversión que encontramos. Si hay luz, las tinieblas no prevalecen.
Y yo quiero que levantes tus manos y que recibas esta palabra. No hay tiniebla, no hay poder del maligno que puedan tocar tus hijos. Dice la palabra, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque una familia que ha decidido honrar la palabra de Dios se vuelve luz en medio de las tinieblas. Nada tocará a nuestros hijos. ¿Se anima a declarar esta palabra? Nada ni nadie tocará nuestra finanza, y lo que Dios nos entregó, sean negocios, sean emprendimientos, no pueden ser tocados. Todo lo que Dios nos dio está llamado a crecer, a multiplicarse. Vamos a prosperar, nos vamos a extender. Va a ser tan fuerte la luz del Señor por causa de la honra a su palabra, que las tinieblas de los hogares vecinos no prevalecerán. ¿Y sabe qué? Esta luz es contagiosa. Esta luz es contagiosa, porque la palabra que está en tu interior salta para vida eterna. Salta, salta. Te hago esta pregunta y es, ¿cuáles son las condiciones de tu casa y de tu hogar? ¿Cuál es? Si tendrías que en una palabra definir tu hogar. Algunos dicen, no, una palabra no, me deja una frase, pastor. Bueno, en una frase. En una novela, pastor. Bueno, escribe una novela de su casa. ¿Cuál es la condición? ¿En qué condición está nuestro hogar? Y Dios me inquietó en estos días profundamente por las familias, porque la pregunta que me hago es si vivimos el Evangelio en casa. Si papá y mamá son pastores en casa. Pensé muchas cosas y buscamos sustitutos y actividades sustitutas ante la ausencia de los padres. Escuelita para los niños. ¿Por qué? Porque tenemos un papá y una mamá que nunca le comparten nada de las Escrituras a sus hijos. Reunión de no sé qué, reunión de los varones, reunión de... No estoy completamente en desacuerdo, pero sí veo que muchas de las actividades que diversas congregaciones desarrollan son sustitutas de la irresponsabilidad que los jefes de hogar tienen en su casa. Varones, levántense como sacerdotes en casa. Mujeres, sean virtuosas y dedíquense a la palabra y a la oración. Sostengan sus esposos y a sus hijos con la palabra del Señor. Ministren al Señor. Porque si mi casa es una casa que ministra al Señor, siempre el Espíritu Santo tendrá lugar, tendrá autoridad. Mi casa se vuelve gobernable. Mi casa se vuelve vulnerable al Espíritu Santo. Vio la gente que va al médico y dice, no, y este es candidato para agarrarse una gripe porque tiene las defensas bajas, ¿o no? El Espíritu Santo necesita en nuestra casa todas las defensas bajas. Que el orgullo y la soberbia de papá, de mamá, de los niños, de los no tan niños, sea rebajada y crucificada las pasiones y el yo sea eliminado para que el Espíritu Santo se vuelva gobierno. Nada eterno puede nacer y florecer en una casa si la palabra no es el centro. Y ahí quedamos el sábado anterior, de cómo honramos la palabra nosotros. Y miren lo que dice Pedro en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Estamos acá? Perfecto. Dice primera de Pedro 1, 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué dice? Que la palabra del Señor permanece para siempre. ¿De qué viene hablando Pedro? Y mira, el hombre, la verdad, es como la flor del campo. Nace, crece, se marchita, se seca, ¿y qué pasa? No hay más flor. Ya no es la flor de la vida. ¿Sí? A varios se le están cayendo los pétalos a cada poco, ¿o no? Con orgullo. Vamos, los que se nos caen los pétalos de arriba. ¿Eh? Los pétalos cambian de color, ¿o no? Pétalos blancos empezamos a tener.
nos empezamos a secar de a poquitito porque es la naturaleza, es la biología, nos vamos desgastando, amanecemos con dolorcito, pero nunca me dolió esta parte del cuerpo y ahora hueque, hace, parece que está oxidado. Decís, ¿qué me pasó? No me podía agachar, no sabés, estuve duro todo el día. El problema del almanaque. Entonces, claro, se te pasaron los años y no te diste cuenta, y eso es normal. Decirle al que tiene al lado, tu vejez es normal, decirle. ¿Sí? Para el que se cree que todavía está joven. Sí, nuestra vejez es normal, nos vamos achuecando. Ahí ya se están haciendo bullying. Era solo decirle eso, bullying no, ¿sí? Ante las canas te inclinarás. Ahora nos empezamos a inclinar ante todo, ¿no? Pero es normal, nos envejecemos, nos deterioramos. Pero me gusta el contraste que usa Pedro y dice, mas la palabra del Señor, ¿qué hace? Permanece para siempre. ¿Qué significa? Que lo que yo haga en pos a la palabra nunca será borrado en las generaciones. Las acciones que vos hagas como mamá y como esposa en obediencia a la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Vos no vas a estar más. Tercera generación ya ni se acuerdan ni hablan de vos en la mesa. Yo, por ejemplo, no hablo de mi bisabuela. Y conocí a mis dos bisabuelas. Pero no hablo de ella. Así que tenés que saber que la tercera generación ya se va a olvidar de vos. ¿Qué es lo que va a perdurar? Lo que ese bisabuelo hizo un día. Y capaz que vos nunca te enteraste. Capaz que fue un abuelo o alguien que honró la palabra del Señor y que decidió que su hogar sea una antorcha en la ciudad. Y esas decisiones permanecen para siempre. No sabemos cómo, pero en el correr del tiempo, la palabra tiene el poder de trascender, de viajar en el tiempo, porque hubo un padre que un día dijo, basta de tonterías en mi casa. Basta de dejarme pasar por encima con esta sociedad perversa. Me voy a plantar. Nos podremos llegar a comer críticas, podremos ser burlados, menospreciados, pero yo sé que la decisión de hoy, que puede acarrearme problemas, va a asegurar mi futura generación. Y sin duda de que Dios hoy nos está hablando y que la iglesia es la dueña de la voz de Dios. No existe hombre ni mujer que pueda monopolizarse la voz de Dios diciendo nosotros tenemos la verdad del Evangelio. No, la palabra le pertenece a la iglesia. Pero sí tenemos que destacar de que Dios utiliza personas para enviar su palabra. Dios tiene mensajeros. ¿Sabe qué tiene Dios? Sembradores. Nadie es dueño de la voz de Dios, pero Dios utiliza personas para que su palabra sea como una semilla. ¿Sí? Como una semilla. ¿Qué significa? Que cuando vos sembrás una semilla, ¿cuántas semillas nacen después? Miles. Una sola semillita plantada produce un fruto que ¿cuántas más semillas saca? No sabemos. Lo veo yo en una planta de maíz. Pones un granito de maíz en la tierra y te sale un marlo que ¿cuántas semillas tiene encima? No lo sé. Pero Dios hace eso en nosotros. Dios multiplica la palabra a través de corazones que se vuelven buena tierra. Y Dios en su diseño no solo nos da la semilla, sino que también nos provee de sembradores. Dice la palabra que Dios constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar al cuerpo de Cristo, de prepararlos. Dice que los equipa. Así que nada cambia en mi vida sustancial o esencialmente. Somos hijos de Dios. La naturaleza de Dios está en mí. Sin embargo, cuando yo recibo la palabra, comienzo a ser perfeccionado para la misión. Un ser humano es un ser humano desde que nace. ¿Sí o no?
desde que está gestado en el vientre de su mamá, es un ser humano. Ahora, ese ser humano con 18 años lo pones lo internás con el ejército y va a ser perfeccionado, y la verdad que va a ser un ser humano distinto a uno que está todo el día en la plaza tomando Coca-Cola con los amigos. ¿Hay una diferencia, sí o no? Claro, hay uno que se está sometiendo a disciplina, que se levanta temprano, que aprende cosas que el otro no está aprendiendo. Se somete a personas para ser perfeccionados. Y Dios ha creado eso para nosotros. Hay algo que nosotros no vamos a ignorar en esta noche, y es que para recibir la semilla, ¿qué tengo que ser? Antes de buena tierra, yo sabía que iban a responder eso, antes de buena tierra, que es correcto lo que dijeron, pero antes tengo que recibir al sembrador. Vamos a leer la palabra Marcos capítulo 4, versículo 3, y vamos camino a esto. Quiero que leamos, vamos a leer hasta el versículo 8, y atención porque vamos a hacer un salto, ¿sí? Al versículo 14, ¿sí? Marcos capítulo 4, versículo 3 al versículo 8, y luego del versículo 14 al versículo 20. Dice el verso 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Me comí, ¿no? El versículo 19. Sí. Las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Miren, esta es una parábola que nosotros la tenemos súper estudiada, ¿sí? Aprendida, la recontra conocemos, pero antes de explicar algunas cosas, es bueno que veamos lo que Jesús le dice a sus discípulos, porque en el versículo 13 se da una situación especial. Un poquito antes, los discípulos le piden a Jesús que le explique. ¿Nos explicás esta parábola? No la entendemos. Y Jesús le dice en el verso 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, Jesús estaba planteándole algo muy importante. Lo que quería decirles Jesús es que si no podemos entender el poder que tiene la palabra, nunca podremos llegar a comprender la operación y los misterios del reino de Dios. Nosotros porque tenemos el diario del lunes, y nosotros porque sí sabemos todas las cosas que Jesús enseñó después de esta parábola. Tantas parábolas y tantas cosas espectaculares que enseñó Jesús que revelaban el reino de Dios, que trataban de mostrar cómo era la vida de Dios y la realidad de Dios en el hombre y en la tierra. Por eso era importante que ellos puedan descubrir la importancia de la palabra, porque no iban a tener acceso a otras cosas si primero ellos no aprendían a reconocer la importancia de la palabra. Los terrenos
que acabamos de leer, ¿qué representan? Sencillamente representan el corazón del hombre. Es la condición en la que nosotros nos encontramos. Y la primera condición, ¿cuál es? Junto al camino. Dice aquella que cae y que como la tierra está dura, la semilla no alcanza a penetrar, no entra. Y esta dice que es robada por Satanás. Son corazones que oyen, pero que nunca reciben. Ellos escuchan todo, tienen toda la info acá, espectacular todo lo que saben de la Biblia, pero ¿qué pasa? Es que no la reciben a la palabra. ¿Y por qué no la reciben? ¿Se puede escuchar sin recibir? Sí. Y el resultado está en el fruto que la persona da. Miren, Isaías lo dijo en el capítulo 29, verso 13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. A ver, esto es muy fuerte, porque lo que está diciendo es, lo que este pueblo hace conmigo es lo que le dijeron que tenía que hacer conmigo. Pero no tienen un corazón rendido a mí, no lo hacen por voluntad propia. O sea, tan bajo pistola, tan bajo amenaza. Lo hacen porque sienten o porque saben que tienen que hacerlo. Entonces, un corazón que está alejado del Señor es un corazón que se expone al hurto de la palabra. Un corazón que se enfría, un corazón apático, un corazón que no le da relevancia a la palabra de Dios. Es un corazón que puede escuchar la palabra, pero enseguida Satanás viene y se la roba. ¿Qué significa que la palabra es hurtada o robada en su diferencia? Significa que Satanás solo roba lo que cae en un corazón que se termina engrosando, en un corazón que se termina endureciendo. Mateo 13:5 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Corazón engrosado. Ese es el corazón duro. Ese es el corazón que por más que reciba y escuche la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca va a tener fruto. Es una persona que siempre está escuchando con los oídos pesados. ¿Qué es tener un oído pesado? Ya conozco esa historia, pastor. ¿Cuántas veces la leímos? ¿Qué es tener un oído pesado? ¿Qué es escuchar con pesadez acá? Es no darle importancia a las palabras que el Señor está. Es tomarme en poco el momento en que esta comunidad se reúne para escuchar una palabra. Es tomarla en poco, es que no tenga valor. Lo hablamos el sábado pasado. Entonces, un corazón engrosado o oídos pesados, ¿saben qué es también? Gente que se escucha a sí misma. Se escuchan a sí mismos. Y esta sería una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Si cuando escuchamos, ¿qué escuchamos? ¿Escuchamos lo que se nos está diciendo o nos estamos escuchando a nosotros mismos? Porque a veces, ¿qué significa escucharme a mí mismo? Es, escucho, pero yo le doy la interpretación que quiero en mi vida. Yo le doy la aplicación, yo escojo para qué lado me conviene esta palabra. Esta parte sí, aquella no. Nosotros somos selectivos y eso es peligroso. Segundo terreno, segunda condición, pedregales. Estos son terribles también. Porque ¿qué pasa acá? Dice que la reciben en la palabra con emoción, pero es más, tienen un fruto que da rápido. ¿Pero por qué? Pero porque no hay profundidad. Claro, sembró la semillita el otro día y ya... pastor, le metemos con todo, pastor. ¿O no? Voy sí, con este hermano conquistamos el mundo. Al otro día, ¿qué pasó? Pero si ayer dijo que vamos a conquistar todo, sí que lo hacemos, que sí. Es la gente, y Pablo los reprende cuando le dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Son con los que dicen, el lunes empieza la dieta y el lunes se están clavando 4 kilos de helado. Es la emoción. Este corazón se desmorona ante la hostilidad. Se destaca esta generación, los que tienen el corazón con piedras,
se estancan por ser personas que ponen la mano rápidamente en el arado, pero después miran para atrás. Y eso lo cuenta Jesús en Lucas 9:62. Un corazón que no es cauteloso. Un corazón que no es calculador. ¿Han oído ustedes prédicas de personajes que te dice, y no lo pensé y lo hice? Bueno, la Biblia no invita a no pensar. Todo lo contrario, Dios invita a que la uses. Porque si no, te está diciendo que no la uses, la pregunta es, ¿para qué me la dio? ¿O no? ¿Ustedes creen que Dios nos creó con error? No. Si nos dio un alma, no hay que matar el alma, hay que gobernarla el alma. No la voy a andar matando. Y si me dio mente, no me la dio para que la anule, sino para que la use. Así que usala, te hace bien. ¿Te animás a mirar al de al lado y decirle, usa ese pedacito de materia gris que Dios te dio? ¿Sí? Es bueno, es saludable. Decirle, a mí me hace bien que la uses. ¿Sí? Hasta el bullying, hasta ahí lleguen, ¿sí? Disfrute. Está en casa. Pero hay que usarla. Jesús, cuando hablaba sobre el costo del discipulado, ¿recuerdan a Jesús? Si va a edificar una torre, saca la cuenta, man. Dea. Me voy aprendiendo, ¿no? Me estoy preparando para el viernes. No quiero venir todavía, pero... Usa la capota. Fíjate, quiero edificar esta torre. ¿Vamos a poder? ¿Cuáles son los números que tenemos? ¿Nos da los ladrillos? ¿Qué tenemos? ¿Qué cosas necesitamos? ¿Cuánto material necesito? ¿Qué cantidad de fierro necesito? No sé. Sacar la cuenta es normal. ¿Por qué? Porque una vez que empieces, no termines. Así que preferimos gente lenta en su decisión, pero que perdure en la decisión. Porque no estamos decidiendo ir a comprar 3 caramelos a la esquina. Estamos decidiendo renunciar a nuestra vida para que Dios sea glorificado en la ciudad que Él nos colocó. No es lo mismo que comprar 3 caramelos. Por eso el Evangelio no es un juego. Y por eso necesitamos evaluar cuál es la condición de nuestro corazón. Estas personas llegan a un punto en donde sus emociones son generadas por el entusiasmo y no por la sustancia y por la información que la palabra les dejó. El emocional incoherente es el que, sin retener la palabra de Dios, la celebra en el momento y celebra el momento, celebra las circunstancias, celebra el marco, pero nunca está celebrando lo que debe entender. No sé si ustedes han mirado, pero son programas que te pasan reuniones cristianas de otros lados, ¿sí? Vos ves ese auditorio y decís, yo quiero que esos sean hermanos de la congregación. Aplauden a la trompeta. Así, todo dijo 2 cositas. Amén, amén, el hincha de Boca. Pobre Boca. Ay. Estuvo de más. Sí, ¿dónde estamos acá? ¿Qué es esto? Amén. Un día yo estaba en un lugar en Centroamérica y meto a predicar. ¡Dale por ahí! Y como que, tenía una expresión que yo decía, hombre, era una mujer, una hermana. Ya me estaba cansando, porque no me dejaba ni predicar en un momento. Y decía, dale duro, pastor, decía del fondo. Y yo, Pedregales. No juzgo a la hermana. Pero ¿qué juzgo? Juzgo acciones. La gente tiene tanto entusiasmo, tampoco que usted sea acá un cadáver, ¿sí? No está mal celebrar el momento, pero nosotros no celebramos momentos, celebramos entender una palabra.
Era así. Gracias, Señor. Amén. La recibo. La noto. Hay maneras y maneras de celebrar. Entonces, nuestras emociones y sentimientos son buenos, sí. ¿Es malo ser una persona emocional? No, se ha castigado tanta la emoción. El problema es cuando la emoción no está informada por la palabra. Cuando la emoción suscita de mi corazón porque se me ocurrió que está buenísimo lo que dijo el pastor, nada más. Pero cuando yo me emociono, pero esa emoción tiene un sustento en la palabra de Dios, esa emoción es una emoción del Espíritu, porque Dios nos dio alma. Dios quiere que seamos emocionales, pero emociones sostenidas por la palabra de Dios e impulsadas por el Espíritu Santo. Amén. Tercer condición del corazón. Dice que la tercer tierra es entre espinos. Son aquellos que están ahogados por los afanes, por los engaños y por las codicias. ¿Qué es este corazón? Es un corazón que está enfocado en sus propios propósitos. Todo comienza bien en ellos, son diligentes a la palabra, ponen atención y aparenta dan fruto. O sea, ni siquiera es que lo aparentan, o sea, lo dan al fruto. Comienzan a caminar bien en la fe, toman buenas decisiones. Mirá, está firme en la fe este hermano, mirá cómo recibe la palabra, qué bien. Mirá cómo enseña a sus hijos, con su familia. Pero comienzan la vida a tener situaciones, circunstancias, que no sabes, es que los problemas que yo tengo, es que la economía, y que mi suegra, y qué sé yo, se ahogó. No puede seguir adelante en la fe. Está ahogado. Ahogado, ¿por qué? Porque es una persona que todavía no ha sacado su mirada del mundo. Se ha olvidado ese corazón de que Jesús dijo, van a tener aflicciones, pero confíen, yo vencí al mundo. Y como se ven derrotados por las circunstancias de la vida y creen que su vida nunca va a cambiar, se ahogan. Han perdido la fe, han perdido la esperanza y han olvidado las promesas de Jesús. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fácil. ¿Qué cosas? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo que quieren los ojos y la vanagloria de la vida. Eso termina ahogando a esta generación. Y cuarta condición del corazón es la tierra buena. Oyen, reciben y dan fruto. Y esto es lo que exige el Evangelio de nosotros. ¿Qué exige el Evangelio? ¿Resultados? No, fruto. El resultado es lo que el hombre produce. El fruto es lo que produce una naturaleza. Y esas diferencias tenemos que aprenderlas nosotros. No estamos acá para dar buenos resultados. No. Estamos en la fe para que Dios fructifique en nosotros. El árbol no se conoce por la identidad que tiene en sí mismo. ¿El árbol por qué se conoce? No, pero yo soy un manzano. Yo sé que soy un manzano y lo que importa es lo que yo sé que soy. Bueno, sí, pero algún día da una manzana para que los otros sepan que es un manzano. ¿O no? Mira al que tiene al lado y decirle, ¿cómo te están predicando a vos esta noche? Yo soy hijo de Dios. Y Cristo vive en mi pastor. No se nota. Este sería un mensaje para gente de otra ciudad porque acá son todos grosos. Basta de alardear con nuestra identidad. Está buenísima que tengas tu identidad recontrafirmada. Soy hijo de Dios, estoy plantado en la fe. Bueno, que se te note ahora. Avísale a tu vida que sos hija de Dios. Avísale a tu vida que sos un hijo de Dios. Y que tu vida grite en el barrio diciendo soy un hijo de Dios. En este barrio vive un hijo de Dios.
Hace un tiempo atrás vino gente de otras ciudades a Chivilcoy en un barrio específico y todos se dieron cuenta quiénes eran los de Chivilcoy y quiénes los que no. Porque el fruto era evidente. Las cosas que hacían, la manera en que vivían y la vida que llevaban era notoria de que no eran de esta ciudad. Es notorio cuando un peregrino y un extranjero llega a un lugar. Y la palabra dice que somos peregrinos y extranjeros. Bien, ¿se comienza con la identidad? Sí, claro que sí. Pero esa identidad no muere acá adentro. Se da a conocer. ¿Sí? Da fruto. En esto consiste el Evangelio, en dar fruto. Nunca se nos va a exigir servicio, nunca se te va a exigir que sea una persona apasionada, aunque hay lugares que lo hacen, de lo cual estoy muy en desacuerdo. Vamos, hermano, es más una arenga lo que le hacen. Usted tiene que estar apasionado por Jesús, hermano. Es una pasión carnal en todo caso cuando salga de ahí, que la tenga. Y sí, hay que meterle con todo, porque el pastor nos dijo que tenemos que estar apasionados. Tan el otro día. Sí, pero ¿qué le pasó? Nunca dio un grito de júbilo, ahora no, grito de guerra. Parece que está sacado en el culto, ¿no? Porque el pastor dijo que tenemos que saltar en la canción. Tan saltada. Son todos payasitos, duendecitos, adentro del auditorio. Soldaditos del pastor. No los quiero así. Los reprendo en el nombre de Jesús. Demos frutos del Señor en nuestra vida. Frutos del Señor. Entonces, el Evangelio no me exige pasión, sino que la pasión es fruto, pero no me lo exige. Yo no le estoy exigiendo a mis hijos, a partir de ahora, te obligo que hagas tal cosa. Y que a todos lados que vas, que digas que sos Ríos Carmona. Y por más que no se lo exija, es algo que va a brotar porque es la identidad que ellos tienen. El Evangelio lo único que nos pide es fruto. Y lo vimos en esta semana en nuestro espacio de living. La pregunta que hago es, ¿nosotros seremos buena tierra? Y esto es una evaluación personal, ¿sí? No diga que sí, que no, porque capaz que hay alguna piedrita por ahí. En ustedes no van a encontrar nada, pero yo acá encuentro piedras a veces. Piedras que ocupan espacio y no permiten que Cristo sea ensanchado. La tierra necesita espacio. ¿Quién acá no se ha ahogado a veces con algunos espinos o algunas situaciones de la vida y vos decís, ¡ay, se me acabó el mundo! No te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Oren por mí. Parece que todo se terminó ahí. Pues sí, ¿qué hago ahora? ¿Y cómo lo resuelvo? No tengo salida de esta situación. Y dijiste una verdad. Vos no. Pero él ya salió. Y él te está esperando mañana. Él te está esperando el año que viene. Así que hostilidad o situación que hoy tengas, quiero que sepas que Él ya venció esas hostilidades, Él ya superó esos problemas y al fin y al cabo esos problemas están para quizás que vuelvas tu mirada a Él, para hacerte reflexionar sobre los errores que cometiste en la vida, sobre equivocaciones por el orgullo que tenemos a veces encima, que tomamos decisiones en base a nuestro orgullo, a nuestra soberbia y nos ponemos un gorrete que madre mía. Pues sí, bueno, pero Dios puede cambiar las situaciones. Mira, sí. Y antes de cambiar las situaciones, te cambia vos. Porque hay situaciones en la vida que no cambian. ¿Sabían eso ustedes? Por ejemplo, si yo le pido a Dios que cambie a mi suegra. Dios la cambia. Tenía que nombrarla, ¿no? Dios la cambia. No me la va a cambiar. Pero Dios me cambia a mí. Señor, sacame esta tormenta de acá por el amor a Dios, te lo pido. Por favor, ten misericordia de mí. Líbrame de esta situación. Transforma este entorno. Y Dios te dije, no, te dejo este entorno. Oh, Padre, oramos por ese horno de fuego. Me imagino cualquiera de nosotros que nos estén llevando la rastra al horno de fuego. ¿Se imaginan? Nos vamos agarrando de las paredes nosotros. ¿Oh? Vamos que ustedes no son Sadrach, Mesach y Abednego. Yo tampoco. Que encima, vos escuchás, negro, calentalo,
ya lo calenté otra vez, pero ya lo calenté 2 veces, que sea una tercera. Y vos vas en camino y decís, me están calentando el horno, y llegás y en el camino 7 veces más lo calentaron al horno. Y dice que la gente que, y vos escuchás, che, lo calentaron, sí, fulano fue el último, pero se calcinó. Dice que los que calentaban el horno morían quemados. Imagínate lo caliente que estaba el horno. Que los que lanzaron a ellos murieron. Dios a veces no te quita el horno. Dios permite el horno para que tengas una experiencia transformadora y reveladora de quién es Él en tu vida. Y dice que cuando... Che, pero no metimos 3. Sí, pero yo veo 4 ahí. No, son 3, Nabucodonosor. No, si eran... No, son 3. Pero si son 4... Y les empiezan a gritar, están allí. ¡Salgan! Salieron caminando. Dice que sus ropas no olían a humo. No escuchaste bien. Sus ropas no olían a humo. Igualito nosotros. Cuando tenemos una situación y venimos acá a la iglesia. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Todo bien? Sí. Un olor a humo viene humeando. ¿De dónde te sacaron, hermano? Te dejaron 10 minutos más en el horno. Una baranda hostilidad tiene encima. Apestá, bro. Dea. Algunos apestan a problemas, ¿o no? ¿Te vamos a juzgar por apestar a problemas? No. Pero en la medida que la palabra va trabajando en nosotros, hay algo que se hace fuerte acá adentro. Quiero que recibas esto. Dios nos fortalece para que cuando seamos sacados del horno, nadie se percate que estuvimos en el horno. Esa es la madurez del Hijo de Dios. Y Dios te está conduciendo y nos está conduciendo por medio de palabras y de encuentros que tenemos acá como comunidad, a que juntos nos fortalezcamos el uno al otro y que cuando pasemos por adversidades sepamos, che, mira, yo sé la situación de esta persona, está pasando por una situación difícil, no te lo voy a decir en serio, uy, pero no me di cuenta. Esa va a ser la charla entre nosotros de acá, ¿a cuánto? No pongamos fecha, pero de acá a mañana. No, en serio, no me di cuenta. Bueno, vamos a orar por él o por ella. Vamos a ver qué necesita. Porque eso somos nosotros como familia o como hermanos en Cristo. Nos ayudamos mutuamente. Pero nos ayudamos y nos tenemos que andar avisando porque no olemos humo. Qué maravillosa es la obra del Señor en nosotros. Entonces, Dios trabaja en nosotros, pero Dios no puede hacer nada en nosotros al menos que nosotros no nos rindamos a Él. Dios trabaja solamente en corazones rendidos. Si estás tomando nota, esto tenés que dejar en rojo ahí en tu cuaderno. Dios trabaja con corazones rendidos. Hay corazones que solo quieren que Dios venga y le solucione el problema. Es como que Dios es el mecánico, ¿sí? O como dicen algunos, al taller del maestro vengo. Mirá, el Señor no tiene taller. No tiene taller. No sé de dónde lo han sacado, pero en la Biblia no hay un Dios con taller. Dios es un Dios que te hace nuevo por completo. Él no repara tu patita de madera quebrada. No. Él dice a la miércoles con vamos con una nueva. Ese hace Dios. ¿Y qué necesita Dios? Rendición. Para que vean que no invento. Salmo 51, verso 17. Les voy a leer la versión NTV, que es Nueva Traducción del Viviente. Me gustó esta expresión. Salmo 51, 17. Dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Se lo vuelvo a leer. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido ni quebrantado, oh Dios. ¡Wow! ¿En qué condición lo dice David?
después que tuvo un encuentro con Betsabé. Y conocemos la historia. Se había callado, no dijo nada, dice, esta la dejamos pasar. Y encima, como si había sido poco, mandó a matar al marido de Betsabé. Un plan terrible tuvo. Natán viene, lo confronta, le contó una historia. Mira, ¿qué sucedería o qué harías tú, oh rey, si alguna persona teniendo poquitas ovejitas, va uno que tiene muchas ovejitas, viene y le saca uno al que tiene 2 o 3 ovejitas? ¿Qué haría? Hay que reventarlo al paredón, decía mi abuelo el italiano. Mi abuelo solucionaba todo mandándolo al paredón. No, tata, le digo, ¿dónde está la misericordia? ¿Qué misericordia? Al paredón, decía mi abuelo. Bueno, medio así fue la respuesta de David, ¿no? No hay que decir que era bueno. Ese rey sos vos. Y ahí viene el quebrantamiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Recuerdan el Salmo? Sí, es este Salmo. Pero llega un punto David que reflexiona y se da cuenta de lo que Dios necesita. ¿Por qué? Porque David hacía un montón de sacrificios al Señor. Y él se dio cuenta que de los muchos sacrificios que le había hecho a Dios, no había ninguno que sea más pesado, más importante, más relevante que el sacrificio de un espíritu quebrantado. De un espíritu que esté rendido, un espíritu que esté vulnerable a Dios. Y dice, el Señor jamás rechazará al corazón arrepentido y quebrantado. Nunca Dios rechaza corazones arrepentidos y corazones quebrantados, porque el verdadero sacrificio no consiste en cosas, sino en un espíritu quebrantado. No porque yo le di esto al Señor, pastor, yo le doy de mi tiempo al Señor. Dale tu espíritu quebrantado, mi amor. Dale tu espíritu quebrantado. Vamos a ofrecer nosotros, Iglesia Embragado, vamos a ofrecer nuestro espíritu quebrantado ante el Señor, porque es todo lo que Él desea. ¿Qué desea Dios? Un corazón quebrado en su presencia. Y cuando Él dice, no rechaza jamás el corazón que está arrepentido y quebrantado, ¿saben que busqué esta palabra que se utiliza para corazón? Y es una expresión hebrea que es la palabra lev. Es una expresión que siempre se está utilizando y se utiliza claramente para indicar la voluntad del hombre. Incluso se utiliza para hablar del intelecto del hombre. Así que lo que está diciendo es, Dios no rechaza una voluntad rendida. Una voluntad quebrantada que hace Dios, no la rechaza. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿El tiempo? Dejémoslo para más tarde eso. Ay, ¿qué le puedo dar? ¿Una ofrenda? Dejémosla para más tarde. ¿Qué le puedo dar al Señor? ¿Le doy parte de mi vida? Dejémosla para más tarde. ¿Y qué le doy? Dale tu voluntad. Que tu voluntad esté rota delante de Él. Como ese frasco de alabastro que se rompió delante de Él, porque lo único que puede darle a Él buen olor es lo nuestro quebrado ante Él. ¡Wow! ¿A qué otras cosas se refiere al intelecto? Un intelecto quebrantado. Señor, mi manera de pensar la quiebro. Mis interpretaciones, mi teología, mis paradigmas, mis ideologías, Señor, la rindo, la entrego. E incluso de esta palabra, lev, se desprende la palabra árbitro. Me llamó poderosamente la atención. Porque entonces lo que está diciendo es, ¿qué quiere Dios? Que entregues el árbitro que tienes dentro. El que toma decisiones, el que imparte justicia. Esto en mi casa se hace así porque yo lo digo. Rendí el árbitro. No, a este le saqué tarjeta roja. Nosotros usamos árbitro para las cosas deportivas, pero árbitro es un juez. Rendí el árbitro, rendí el juez. Rendí lo que imparte justicia en tu interior. Rendí aquello que siempre está decidiendo y juzgando las cosas. Sencillamente se nos está diciendo que Dios jamás rechaza a aquel que entregó su árbitro interior, aquel que rindió su voluntad y su intelecto. Este corazón es buena tierra. ¿Qué es ser buena tierra? Llévatelo a casa. Salmo 51, 17. Un espíritu quebrantado.
¿Qué es ser buena tierra? Es alguien que rindió y quebrantó su voluntad delante del Señor. ¿Qué es una buena tierra? Es una persona que entregó su intelecto. Es una persona que rindió ese árbitro que tiene adentro y lo sacrificó. Y le dice al Señor, sé tú mi juez justo. Sé tú el árbitro de mi vida. Sé tú, Señor, quien decide sobre mí, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi finanza, sobre todo lo que soy, sobre todo lo que tengo y sobre todo lo que voy a hacer. Sé tú mi árbitro, Señor. Esa es buena tierra. Entonces, cuando el Señor se sienta en su trono para arbitrar nuestras vidas y viene una palabra, ¡ja! Agárrate, Catalina, dice el dicho, porque acá sí que Dios produce todo lo que se propuso hacer en tu vida. Él produce. Ahí Él maneja el querer, produce el hacer y te va guiando por su buena voluntad. La buena tierra jamás tiene pereza para oír. Siempre está deseando, pero no quiere oír cosas nuevas. Está deseando oír la palabra de Dios. No es selectivo, no dice, no, porque esta palabra ya lo escuché. No, porque escuché a esta persona. Ay, las cosas que dice. Uy, qué tremendo. Uy, qué... Pero no hay fruto. Las familias siguen endeudadas, matrimonios que están totalmente en la ruina, hijos que se apartan del Señor, una fe languideciente, anémica, la vida de las personas que no son capaces de tomar decisiones por su generación. Dios necesita rescatarnos de la comezón de oír para escuchar la palabra del Señor. Santiago 1:19 y termino acá. Santiago 1:19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjese, en donde está la ira de Dios, Dios no puede ser árbitro. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué cositas nos llevamos en esta noche? Según Santiago, sé rápido para oír. Mire, por algo Dios te dio 2 orejas y una boca. Necesitamos estar escuchando más de lo que hablamos. Así que, como dicen los portugueses, fecha la boca. En inglés, shut up, ¿sí? Por si viene algún hermano de otro lado. Nos vamos preparando. ¿Se ríe usted? A ver si queda como Elizabeth. No, como Zacarías. Necesitamos comprender que necesitamos dedicarnos a escuchar. Vamos a escucharnos entre nosotros. En esta semanita, como yo les dije en nuestro espacio living del jueves, vamos a dedicar tiempo para pasar entre nosotros. Invítense a merendar, invítense a compartir un tiempo, júntense en las familias, que la esposa invite al esposo a merendar. Yo te invito a merendar, ¿sí? ¿Sí o no? Luz, ¿te invitó a merendar esta semana o no? Ya esta semana que viene lo hace. ¿O no, Gustavo? La presión que te metí, terrible. Vamos a merendar. Que ahora que vuelven las clases. ¿O no? ¿Sí? Ahí con todo, el lugar de la asignación, ahí a full. Muy bien. Que no haya piedra. Y escuchémonos. Vamos a escuchar. No, porque necesitamos escuchar el necesitado. ¿Sabes qué te necesito en tu casa? Capaz que es tu cónyuge, capaz es tu hijo. Dediquemos tiempo a la familia. Este es un tiempo puertas para adentro. Dediquémonos. Santifiquémonos entre nosotros. Limpiemos nuestras vestiduras con las palabras del Señor. Que nuestra casa sea una casa limpia, pura. Que procuremos estar todo el tiempo, presentarnos ante el Señor santos, sin manchas, sin arrugas. Él nos hizo así,
pero a veces nosotros se nos van pegando cositas del mundo. Desechen la malicia, es decir, no ignoren la santificación y reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Saben que necesitamos, dice Santiago a la iglesia, necesitamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores? Cierro diciendo estas palabras. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es inerrante, es infalible, nunca le erra, es fiable, es confiable, siempre produce fruto. Pero nuestro corazón es determinante. La palabra de Dios se ha derramado incondicionalmente sobre el mundo, pero la condición del fruto lo determina el corazón. Tu corazón, como buena tierra, un espíritu quebrantado, un intelecto y una voluntad rendida, diciéndole al Señor, ya no quiero ser más el árbitro de mi vida. Sé tú el juez. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, la que es viva y eficaz. Es cortante, es punzante, penetrante, pero sé que ella es la que va hasta lo profundo de nuestro ser, la cual termina siendo medicina para nuestros cuerpos. Es el refrigerio de nuestros huesos, tu palabra. Y hoy, como comunidad y como familia de la fe, te decimos gracias por tu palabra. Gracias por sanarnos, por librarnos de la ruina. Gracias por darnos siempre la palabra que trae vida y luz a nuestra familia. Estamos aquí delante de tu presencia, mi amado Señor, y con gozo te damos gracias, porque sé que el trabajo que tu palabra está produciendo en nosotros, ese trabajo de santificación, de purificación, va a redundar en la salvación de muchas familias, y lo creemos por la fe. Oro para que cada uno de ellos en esta noche sea fortalecido por el poder de tu palabra, y que habiendo oído esta palabra, sea recordada y atornillada por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Que nuestra mente pueda apropiarse y absorber la memoria eterna, y que en nuestros pensamientos tu palabra esté. Que en nuestros pensamientos esté tu palabra, que pensemos en la palabra, que consideremos tu palabra, que meditemos en tu palabra, porque esta es la vida del justo, aquel que crece y florece junto a orillas de un río, aquel que es el que medita en la palabra de día y de noche, aquel que da tanto fruto, que el fruto que produce por causa de la palabra y de la justicia tuya en nuestro interior, ese fruto termina siendo medicina para las naciones. Padre, te damos a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.